Hola, ¿qué tal, compañeros? Hoy le traemos un nuevo tema que es el testamento del loco, ciego, sordo y militar. Que no solamente hay testamentos IDI para temas como personas que estamos normalmente en capacidad, sino que también estas personas tienen derecho de poder testamentar. Claro que sí. Acuérdense que el derecho a la sucesión está ligado al derecho de la muerte de una persona, y no solamente es esa persona que tiene sus capacidades o facultades completas, sino aquellas también que pueden tener alguna alteración en alguna de esas facultades. Bueno, sin más, empecemos con el tema. De que es una persona loca en tal hecho, pues es una persona que sufre de trastornos y perturbaciones graves en facultades mentales. Esa persona es aquella que tiene sus capacidades mentales limitadas, pero este diagnóstico no es un diagnóstico que nosotros podamos hacer, sino que necesita un facultativo, es decir, a un médico idóneo que nos diga si esa persona cumple o no esas características de loco o disminución de sus capacidades mentales. Por otro lado, tenemos la persona que es ciega, que es pues la que ha perdido completamente pues su sentido de la vista, y esto pues dificulta el tema de la lectura de un testamento. Por otro lado, tenemos la persona sorda. La persona sorda es aquella que tiene una disminución en su capacidad auditiva. Recordemos que esta disminución en su capacidad auditiva puede ser total o parcial. Bueno, y por último tenemos la definición de una persona militar, que pues aquí en Panamá nosotros no teníamos temas militares, pero tenemos el tema de la Policía Nacional, pues es una persona que forma parte de las Fuerzas Armadas, por la cual está expuesto a morir o sufrir cualquier atentado en cualquier operación o algo que realice dentro de su trabajo, porque es algo delicado. Claro, y recordemos que la Constitución de la República quitó el ejército. Sin embargo, desde ese entonces se ha mantenido en la legislación civil. Bueno, sin más, empezamos. ¿Qué es el testamento? Para que se haga efectivo el tema del testamento, pues la persona haya deseado una voluntad previa a su muerte, y pues esa manifestación la adecúa en base a lo que ha hecho una formalidad solemne previamente a la muerte. Y luego pues entramos en lo que es el derecho civil panameño. ¿Qué es el derecho civil panameño y cómo lo define? Claro, el derecho civil panameño en su artículo específicamente 699 define el testamento como el acto mediante el cual una persona dispone de todo, recordemos, de todo o parte de sus bienes para que se administren o se den a una persona posterior a su fallecimiento. Sin embargo, pues algunos críticos argumentan que esta definición pues está un poco limitada, ya que no abarca todas las disposiciones que pueden incluir un testamento, como la designación de los tutores, albacea, administradores, entre otras, que más adelante vamos a hablar sobre ese tema, y además no resalta su carácter unipersonal ni la revocación inherente de todos los testamentos o los aspectos que abordan posteriormente pues el artículo 702. Es importante señalar que existe una relevancia o finalidad de ese testamento, que es el de permitir al individuo, conocido como un testador, que exprese una voluntad de la distribución de sus bienes y propiedades, recordemos, luego de su fallecimiento o cuando haya certeza de que ha muerto. Así, efectivamente, Idi. Entonces, hablemos un poco de lo que es la noción o concepto de un testamento. Hablemos de qué es la definición, Idi. La definición del testamento, para comprenderla adecuadamente, debemos decir que es la expresión de la justa muestra de voluntad del individuo. Pues su finalidad básicamente es en base a lo que deseó en algún momento, con relación a su voluntad previamente a su muerte, como lo habíamos dicho, conocido como un testador, que lo que hace es distribuir sus bienes y propiedades después de su fallecimiento. Algunos de los aspectos destacados de su importancia o su finalidad son pues la designación de los herederos y legatarios, que como la habíamos expresado anteriormente, a través de un testamento. El testador pues puede nombrar a esas personas o entidades que reciben sus bienes y propiedades conocidas como herederos o legatarios. Como ya lo habíamos expresado anteriormente en clase, no solamente pues son beneficiarios las personas, individuos, sino que también las empresas o algunas instituciones pueden heredar por parte de una persona algún bien. Claro que sí, recordando que esa herencia o ese caudal hereditario puede ser llevado en personas naturales o jurídicas. Esto asegura que los deseos del testador sean respetados y que sus seres queridos reciban lo que él ha decidido legalizarles. Esta designación también abarca a los tutores o albaceas en el caso de menores de edad o de personas incapacitadas.
que ayuda a que sus hijos menores de edad puedan administrar a través de esos albaceas ese patrimonio y garantizar las instrucciones finales del causante del testamento. Otra de las cosas de su finalidad, pues, es evitar conflictos familiares. O sea, nosotros sabemos que cuando hay un testamento o cuando hay bienes de por medio, pues el testamento puede contribuir a prevenir estos conflictos familiares, y lo que ayuda, pues, a disputas legales, a proporcionar, pues, una guía clara de todo lo que conlleva los activos de ese testador y sus deseos previos antes de su muerte. Claro, claro que sí. La optimización fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos casos el testamento puede utilizarse para minimizar obligaciones fiscales de la herencia, asegurando que el que realice, se realice una planificación eficiente desde el punto de vista fiscal, es decir, algunas obligaciones que quedan pendientes también sean totalmente cubiertas o administradas una vez se dé la muerte del que causa el testamento. Claro que sí. Otro de los puntos es el cumplimiento de deseos personales del testador, pues permite que el testador exprese sus deseos, como ya lo habíamos dicho, sus deseos personales, sus valores, como donaciones, organizaciones benéficas, disposiciones sobre sus mascotas, imagínense, o cualquier otro deseo importante para él. Pues podemos citar un ejemplo. Claro que sí. Juan, un hombre, imagínense, soltero, exitoso, redacta un testamento en el cual designa a su sobrino como heredero de su patrimonio. También establece que una parte de su fortuna se destinará a la fundación benéfica de la que él siempre ha participado, además de nombrar a su mejor amigo como albacea para asegurarse de que sus deseos sean cumplidos fielmente. Este testamento refleja la importancia de expresar esos deseos y valores personales previos. Claro que sí, o sea que esa persona dejó todo muy clarito antes de poder partir y dejar todo muy claro. Pasemos a lo que son los elementos esenciales del testamento. Pues podemos decir que el testamento es un acto jurídico que posee elementos esenciales, como todo, que es garantizar su validez y eficiencia. Estos elementos fundamentales incluye, uno, el tema de la capacidad del testador, pues el testador debe ser una persona con capacidad mental y legal para tomar esas decisiones. Esto es en el mundo ideal, y debe comprender las implicaciones de su testamento y no estar bajo la influencia de ningún tercero, como ya lo habíamos platicado en clase. Claro que sí. Además, debe manifestar la voluntad. En la próxima diapositiva podemos ver que el testamento debe reflejar claramente la voluntad del testador en cuanto a la distribución de sus bienes y de sus propiedades. Es decir, es una expresión libre y consciente de sus deseos. Otro de los puntos es formalidades legales. Se deben seguir estas formalidades legales específicas de un acuerdo con la legislación, pues, de Panamá, y que pueda incluir la presencia de un notario y testigos, la firma del testador y la fecha del otorgamiento del testamento. Esto, pues, es muy importante, el tema de la fecha, pues garantiza de que realmente esta persona estuvo totalmente cuerda o estuvo en un estatus mental, pues, dispuesto a poder proporcionar este tema del testamento. Claro, y eso garantiza la capacidad. Además, tenemos la revocabilidad, que un testamento es esencialmente revocable, lo que significa que el testador puede modificar o revocarlo en cualquier momento, mientras esté en pleno uso de sus facultades mentales. Otro de los puntos para finalizar este punto es el contenido patrimonial. Aunque el testador se asocia principalmente con la distribución de sus bienes materiales, también puede contener disposiciones sobre la custodia de menores, nombramiento de tutores, designación de albaceas y otros asuntos personales. Pues hagamos un ejemplo. Imagina a Sofía, una abogada jubilada, decide redactar, pues, su testamento. Ella está jubilada, pues pronto ella lo ve como que me voy a morir. Pues asegura que está en sus plenas facultades mentales, y mediante esa asistencia de un notario y dos testigos de su confianza, deja instrucciones claras sobre la distribución de sus propiedades. Pues también puede designar a su mejor amiga como albacea y establecer unas disposiciones especiales para que su sobrino menor, pues, reciba, qué sé yo, su colección de libros, y esto, pues, ayuda al cumplimiento o al deseo de lo que esta abogada, pues, desea realizar con sus bienes. Otro de los puntos que podemos ver son los elementos esenciales, que son aquellos que acabamos de repasar: la capacidad del testador, la manifestación de la voluntad, las formalidades legales, la revocabilidad y el contenido patrimonial. Es importante hablar del testamento del loco. El testamento del loco, recordando la definición de un loco, es que está otorgado por un demente, pero que está en un estado de lucidez. Es decir, una persona con trastornos mentales puede otorgar un testamento
cuando se encuentra en el periodo de lucidez. Y para garantizar la validez de dicho testamento debe cumplir diferentes requisitos, como cuáles son. Es importante que esa persona tenga un examen médico especializado y que el notario debe designar a 2 médicos facultativos especializados en salud mental para examinar a ese individuo que desea hacer un testamento. Además de eso, debe haber una confirmación de la capacidad. Los médicos deben realizar una evaluación no solamente general, sino exhaustiva del estado mental del otorgante y confirmar que esta persona se encuentra en un estado de lucidez al momento de la redacción de este testamento. Otro de los puntos pues es el registro de dictámenes médicos. Esto es muy importante porque confirma la capacidad del otorgante, que debe quedar registrado en el propio testamento, imagínense, como parte integral del documento. Además de la firma de los médicos y los testigos que realizaron ese examen o esa evaluación. Es decir, firman los médicos y firman los testigos en el propio documento para indicar que se cumplieron con todas las formalidades. Sigamos entonces con el testamento del sordo. El testamento del sordo es una modalidad que toma las consideraciones de las capacidades, de las limitaciones auditivas de una persona, con la finalidad de que esta persona pueda otorgar un testamento. Y se divide en 2 situaciones que son muy principales. El testamento abierto, que es otorgado por sordos, y el testamento pues cerrado, que es otorgado por sordomudos, que puede escribir. El sordomudo sí puede escribir, pero obviamente no puede ni hablar ni escuchar. Pues esta situación del testamento abierto, otorgado por los sordos, un sordo desea realizar un testamento abierto. El proceso implica que el propio sordo lea su testamento en presencia de testigos y un notario. Sin embargo, se contempla el escenario en el que el sordo no puede leer y no sabe hacerlo, lo cual es una limitante muy importante en tomar en cuenta. Claro, en este caso el sordo puede designar a 2 personas de confianza que le leerán su testamento en su nombre. Todo esto debe llevarse a cabo en presencia de notarios y testigos. Hay una situación también en el otorgamiento del testamento cerrado por sordo, que pueden escribir. En este escenario se consideran las personas sordomudas, que tienen la capacidad de escribir a pesar de su discapacidad auditiva, y ellos pueden expresar su voluntad por escrito para otorgar un testamento cerrado, y debe cumplir ciertos requisitos rápidamente. El testamento debe estar completamente escrito y firmado por el testador, con la indicación precisa del lugar, día, mes y año de su otorgamiento. Al presentarse el testamento, el testador escribirá en la parte superior de la cubierta del mismo, en presencia de notarios y testigos, que este pliego contiene su testamento y que él lo ha escrito y firmado personalmente. Muy importante. Hablemos entonces del testamento del ciego. El testamento del ciego es una modalidad que pues se considera con limitaciones específicas. Claro, la persona no puede ver, está totalmente ciega. En el proceso se le otorga estos testamentos y se divide en 2 situaciones principales: el testamento abierto otorgado por ciego y la imposibilidad de que los ciegos otorguen pues un testamento cerrado debido a sus limitaciones. Situaciones del testamento abierto, pues otorgado por un ciego, es una situación donde una persona ciega desea realizar un testamento abierto para garantizar la validez de su proceso, y se establece que el testamento debe ser leído en voz alta 2 veces. La primera lectura la realiza el notario de acuerdo con los dispuestos en el artículo 727 del Código Civil de Panamá, y la segunda lectura se efectúa de igual forma, pero puede realizarse con uno de los testigos o una persona designada por el testador. Esto obviamente que va muy de la confianza del testador. La situación del testamento cerrado en relación a los ciegos, en esta situación se establece una limitación importante. A los ciegos ya que no se sabe o no pueden leer, se les prohíbe otorgar un testamento cerrado. Esta prohibición se basa en la imposibilidad de que estas personas verifiquen por sí mismas la exactitud de la declaración de la voluntad, dado que no pueden leer el contenido de este testamento cerrado. Esta restricción está específicamente en el artículo 740 de nuestro Código Civil. Entonces, dicho eso, veamos el testamento militar. Empecemos con los requisitos especiales del testamento militar. Pues se aplica en situaciones particulares, principalmente en tiempos de guerra, y tiene requisitos específicos que se adaptan a las circunstancias especiales en las que se encuentra un militar. Aquí se detallan pues algunos aspectos claves que podemos relacionar con el testamento militar. Algunos requisitos, Iris, cuéntanos. Principalmente es ser militar, voluntario, rehén o un individuo empleado en el ejército, o que siga estas características. Este requisito se aplica directamente a las personas que estén vinculadas en Fuerzas Armadas
o en la Policía Nacional o incluso en circunstancias excepcionales. En este caso podemos hablar de los periodistas, los fotógrafos o los reporteros que se encuentran en zonas de conflicto. Sí, es evidente pues que esta existencia de un estado de conflagración bélgica en que el testamento pues militar solo es válido en tiempos de guerra o conflictos armados. El Código Civil de Panamá se refiere al tiempo de guerra, lo que implica un periodo de crisis marcado por la incertidumbre o cualquier pliego que se esté dando en ese momento. Además de eso, debe estar en campaña. El militar o miembros de la policía deben encontrarse en campaña, incluso si forma parte del ejército en el extranjero. Una de las características pues, es que el testador esté enfermo o herido y esta condición pues, permita otorgar el testamento militar ante un médico facultativo o el jefe directamente llamado como comandante, siempre en presencia de 2 testigos idóneos. Además, tenemos la modalidad cerrada ante un habilitado. En circunstancias excepcionales como batallas, asaltos, combates inminentes, el testamento militar puede otorgarse de palabra en presencia de 2 testigos. También se permite a que el testador entregue a estos testigos un pliego cerrado con su última disposición escrita de su puño y letra. Pues yo no sé si ustedes han visto películas, pero yo he visto eso en película, ¿verdad? Claro, muchas veces. Bueno, entonces, ineficacia del testamento militar de palabra. Pues el testamento militar de palabra quedará sin efecto si el testador sobrevive. Muchas veces lo detectan como que ya se murió, pero porque no tiene temas respiratorios, pero puede ser que en temas pueda sobrevivir. Y además también recordemos que puede estar en una zona bélica de conflicto, pero no haber comunicación. Entonces, cuando él entregó esa voluntad, se piensa que él falleció, pero puede regresar a su hogar o a su lugar y estar con vida. Y se formaliza ante un auditor de guerra, pues esto especifica que un plazo para estas formalidades puede hacerse o aplicarse en un plazo establecido según el artículo 744 del Código Civil, que es de 10 días en el caso de un testamento cerrado. Hablamos de la caducidad del testamento militar. El Código Civil de Panamá establece un periodo de caducidad de 4 meses después de que el testador haya dejado de estar en campaña, según lo estipulado en el artículo 751. Esto significa que si el testador no muere durante la campaña militar, el testamento militar perderá su validez después de este periodo. Claro que sí. Entonces, entendemos que el testamento militar cerrado, al otorgar esta forma de testamento, se debe seguir las solemnidades requeridas para los testamentos cerrados comunes, como se establece en el artículo 738 y 739 del Código Civil de Panamá, la cual la diferencia principal es que el testamento se otorga ante un oficial y 2 testigos, y todas las actas de otorgamiento, incluida la firma del testador, si es posible, deberán ser completadas de acuerdo con las formalidades. Hablemos de un ejemplo, Idi. Durante un conflicto armado, un sargento, Juan, herido en combate, desea otorgar un testamento militar para asignar a su esposa como heredera de sus bienes, en presencia de 2 compañeros de armas como testigos. Declara verbalmente su última voluntad antes de someterse a una cirugía. Afortunadamente sobrevive a la cirugía y después, con la ayuda del oficial, formaliza este testamento cerrado siguiendo con todas las solemnidades. Muy importante. Hablemos entonces de las perspectivas del derecho comparado. Vamos a ser bien breves con este tema, pues en España, México, se dan ciertas diferencias. En España se establece que el ciego puede otorgar un testamento abierto, pero no cerrado. Esto ha evolucionado con el tiempo, pues pasando de requerir 5 testigos, imagínense, y la intervención de un escribano a permitir que un ciego pueda otorgar testamentos en presencia de 2 testigos de su confianza. En el caso de Honduras, si el testador es sordo, el documento se lee tanto por el notario como por el propio testador. En el antiguo derecho romano, no se le permitía que los sordos de nacimiento testaran, solo si habían hecho antes de perder la audición. En la actualidad, los sordos pueden otorgar testamentos. En Honduras. Y, por ejemplo, en España, una de las diferencias es que el testamento militar puede ser otorgado en tiempos de guerra por militares, voluntarios, rehenes, prisioneros y otros empleados del ejército, como ya había mencionado Idis. Puede ser ordinario o extraordinario y tener una forma abierta o cerrada. El testamento militar ordinario puede ser abierto ante un oficial con al menos el rango de capitán, mientras que el cerrado se otorga ante un comisionario de guerra o, en la actualidad, un oficial de intervención militar. Imagínense la diferencia que tenemos con Panamá. Y bueno, para concluir este trabajo, que espero que le haya sido de su agrado y que haya sido beneficioso,
Hablemos sobre cómo nos ayudó la contribución de investigar esto. Este trabajo de investigación ha sido de una muy valiosa contribución para nosotros, estudiantes de Derecho de la profesora Lilia Herrera, al proporcionarnos una comprensión más profunda y completa de los desafíos legales que rodean a los testamentos especiales, como el testamento del loco, el testamento del sordo, el testamento del ciego y un testamento muy importante como el testamento militar. Un reconocimiento pues crucial sobre las diversas situaciones que nosotros nos podemos encontrar con relación a los tipos de testamentos, cómo abordarlas legalmente y entre otros aspectos más destacados de nuestro aprendizaje, podríamos decir que los testamentos especiales, pues hemos en detalle cada uno de los testamentos especiales y todas las condiciones para poder ser válidos. Por ejemplo, hemos examinado la situación en la que un individuo con problemas mentales puede otorgar un testamento abierto y un testamento de lucidez mental, pero que también hemos profundizado en las circunstancias en las que una persona sorda puede otorgar un testamento abierto, así como las consideraciones relacionadas con testamentos cerrados, otorgados por personas sordomudas, que pueden comunicarse por escrito. Del mismo modo, hemos analizado las condiciones para que una persona ciega pueda otorgar un testamento abierto y cerrado. Por último, hemos explorado los requisitos de la ineficacia y la caducidad relacionados con los testamentos militares, importancia de los testamentos, además de verlos como instrumentos legales. Los testamentos no solo se utilizan para distribuir el patrimonio, sino también que permiten designar, recuerden, albaceas, tutores y administradores en situaciones relacionadas con la paternidad o la maternidad. Además, pues hemos aprendido que los testamentos pueden ser unilaterales y altamente personales y pueden revocarse en ciertas circunstancias. Durante todo este estudio, pues nos hemos proporcionado una visión más completa de todos los aspectos legales y prácticos de los testamentos especiales, lo que nos permitirá pues enfrentarnos como abogados en situaciones similares a futuro con este ejercicio pues profesional que tenemos hoy en día. Espero que haya sido de su agrado y muchísimas gracias, Geraldine. Hasta luego, nos vemos en clase. Chao. Chao.